Yo le podría decir ahora que vamos a hablar de cifras, vamos a hacer análisis técnicos, todo eso es muy importante, súper importante, pero a partir de esas cifras que nos muestran los informes, los estudios, hay realidades y hay gente que está trabajando en esas realidades y en terreno. Por ejemplo, en el último informe del Programa de Salud Integral Adolescente del MinSal, del Ministerio de Salud, que sabrá usted, arrojó que en el año 2013 hubo una disminución en la tasa de nacidos vivos de jóvenes entre 15 y 19 años, una baja de 4 puntos importantes si pensamos en comparación al año anterior, y hay una tendencia ya clara, similar a lo que ocurre en Europa. Queremos ahondar en este tema, pero con esa visión, y por eso nos encontramos acá en CNN en Alerta con Marcelo Sánchez. Él es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Lo primero es que nos cuentes qué es la Fundación San Carlos de Maipo. Yo me llevé una sorpresa cuando tú me explicabas cuál es el origen de la fundación. Sí, la verdad es que la fundación tiene su origen en la Sociedad de Canalistas del Maipo, que es probablemente la sociedad más antigua que tiene Chile, desde 1827, y que administra el canal San Carlos, que es lo que une el Maipo con toda la red de canales de la región metropolitana. Pero ¿por qué es importante y por qué esa aproximación? Porque cuando la Sociedad de Canalistas del Maipo empezó a cubrir los canales, porque para que la gente no se cayera, para aprovechar mejor el uso del agua, se iban generando sitios que podían ser pasivos ambientales o se podían trabajar entregándole a las comunidades nuevas áreas verdes. Y eso empezamos a hacer, eso empezó a hacer la sociedad y de repente dijo, bueno, necesitamos una fundación que se haga cargo. Pero a poco andar también nos fuimos dando cuenta de una realidad que cualquiera se puede dar cuenta cuando recorre el Mapocho, por ejemplo, en donde empezaron a llegar niños que estaban en situación de calle. Y esos niños que venían en situación de calle traían una serie de realidades que son las que nos golpearon durante mucho tiempo y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que enfocarnos en trabajar por esta infancia que había sido abusada sexualmente, infancia que había roto los vínculos con sus familias, que eran desertores escolares, etcétera. Pero hasta ahí, la mirada que generalmente uno tiene desde las políticas públicas, uno tiene centrarnos en la reparación del daño. Pero cuando hicimos un segundo insight, dijimos, bueno, no, tenemos que ir a las causas. O sea, el llegar placer, el llegar cuando el daño está hecho, el llegar a reparar, no solo es ineficiente desde la política pública, sino que además no tienen conciencia o no genera realmente lo que nosotros queremos lograr, que es que nuestros niños tengan un mejor desarrollo. Y para eso tenemos que implementar, y lo venimos haciendo desde hace algún tiempo ya con la Fundación San Carlos de Maipo, en los territorios modelos preventivos que sean capaces de no solo reparar, sino que prevenir, detener las graves vulneraciones de derechos que sufren nuestros niños. Una mirada preventiva, claramente, que busca fortalecer los mecanismos de diagnóstico. Las cifras pueden darnos alicientes, o pueden darnos también para discutir, para decir, bueno, está bien, ha bajado la tasa, hay quizás una aproximación a los métodos de anticoncepción de emergencia, como la píldora del día después, pero al mismo tiempo también es necesario poner el foco en las diferencias de los estratos socioeconómicos. No es lo mismo lo que se vive en Vitacura, lo sabemos, que lo que se vive en las poblaciones en las cuales ustedes están trabajando. Cuéntame de aquello. Absolutamente. Mira, nosotros desde el año 2012 estamos trabajando en los sectores más vulnerables de la región metropolitana. Hemos escogido aquellas comunas y aquellos barrios que se llaman los no, que no llega el Estado, no llega el municipio, pero sí hay una gran capacidad de organizar a las comunidades para que empecemos a pensar en cómo hacer coaliciones en beneficio de nuestros niños. Ahora, lo que tú dices es muy cierto. Las cifras podrían darnos una sensación de éxito en que estamos bajando las tasas desde el año 2008, las tasas de embarazo adolescente están bajando. Pero la gran pregunta está en que ¿es el embarazo adolescente la causa de una serie de vulneraciones o obedece a un efecto de otras situaciones que ya iteran con demasiada frecuencia en estos barrios y en estos sectores? O sea, cuando nosotros hablamos de embarazo adolescente, lo que está detrás es el efecto de conductas de riesgo que tienen nuestros jóvenes y adolescentes en materia sexual, pero que también está cruzada por variables como la deserción escolar, que está cruzada por variables como la violencia intrafamiliar, que está cruzada por otras variables como incluso el abuso sexual, etcétera. Creo que quedarnos con la idea de que esta disminución es una noticia positiva, que por supuesto que lo es, pero no es suficiente.
si nosotros analizamos también las cifras de los embarazos adolescentes de niñas menores de 15 años, estamos hablando de que más o menos mil niños, 1000 niñas en el año son mamás menores de 15 años. Y eso nos golpea muy fuertemente, particularmente en estos barrios. No solamente tiene que ver con disponer de buenos canales de distribución de los mecanismos anticonceptivos, incluso con meterle más lucas en esto y decir, mira, vamos a solucionar el problema del embarazo adolescente metiendo mucho más anticonceptivos a las redes. Porque si no, las tasas de Vitacura y las tasas de la Pintana serían iguales. Y la Pintana es 18 veces las tasas de Vitacura. Entonces, hay claramente un desafío tremendo que no dice relación solo con disponer de información, solo con disponer de canales, de disponer de medicamentos anticonceptivos o tener programas anticonceptivos, que fundamentalmente en el servicio de salud, si se mira desde solamente el enfoque de salud, nosotros estamos enfocándonos en la mitigación o en la reducción de daño, pero no en la prevención. Y el enfocarnos en la prevención significa mirar la escuela. Yo en algún minuto te comentaba, el Banco Mundial el año 2013 hizo un estudio, en diciembre del año 2013 presentó un estudio donde correlacionaba la cantidad de horas que los niños pasan en el colegio con el embarazo adolescente y descubrió que en la medida que había más horas disponibles para aula, finalmente disminuía el embarazo adolescente. Es decir, hay otras variables y hay variables que son ecosistémicas. Está la familia, está la educación, está la comunidad. Nosotros por eso, la Fundación San Carlos de Maipo ha estado trabajando en un modelo que se llama Comunidades que se Cuidan, que integra todas estas variables en un sistema para reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección, que significan ir a las causas. ¿Hay disposición por parte de la autoridad, Marcelo, te lo pregunto, en cuanto a ese ir a las causas? ¿Están interesados en el trabajo que ustedes realizan? ¿Ustedes se sienten desamparados después de hacer esta búsqueda? Yo creo que hoy día hay oportunidades sumamente importantes. Nosotros hemos visto con éxito cómo se ha ido instalando, por ejemplo, el dispositivo de alerta temprana a la deserción escolar, que es algo que veníamos trabajando desde hace años, desde el 2010, con el municipio de Peñalolén, un municipio que se ha caracterizado por tener capacidades gerenciales importantes para instalar también en redes de infancia de una manera muy eficiente cuáles son los mecanismos preventivos. Creo que a nivel local se requiere fortalecer las capacidades de los municipios para que podamos implementar este tipo de políticas. Hay un espacio. Yo creo que eso hay que construirlo, pero hay que construirlo con programas basados en la evidencia. Nosotros estamos trabajando en la Fundación San Carlos de Maipo con la Universidad de Washington para instalar programas que sean probados en los territorios. No podemos ir con cualquier receta, no podemos ir con cualquier estrategia. Estamos en una situación donde los territorios más vulnerables requieren que las recetas o las propuestas tengan resultados concretos, porque finalmente vas perdiendo esos espacios que finalmente se lo lleva a la sobreintervención. Por ejemplo, cuando llega un programa y va y la psicóloga o la asistente social visita a la señora una vez y va después otra y después otra y después otra y los resultados finalmente no se traducen en cambios efectivos, cambios de conducta efectiva. Por eso estamos apostando por comunidades que se cuidan, por eso creemos que la mirada tiene que ser multidimensional y hacemos la invitación a los gobiernos locales, hacemos la invitación al gobierno para ir analizando, ir enfrentando en conjunto con la sociedad civil esta necesidad de ir aportando programas que tengan evidencia, especialmente apuntando a las causas y no solamente a los efectos. Vamos a estar muy pendientes de ese trabajo y CNN Chile es su casa para cuando quiera conversar. Marcelo Sánchez, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Álvaro. Nosotros hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta en el recorrido noticioso de CNN.